10 de la mañana, 30 minutos ya en todo el país. Nos acompaña hoy nuestro compañero momentáneo. No, ¿cómo se dice en la... Espera, en la eventual. Eventual. Giuliano Ballino. ¿Lo digo bien el apellido? Sí, en realidad sí se podría decir de las dos maneras, pero creo que bien dicho está dicho Balino. Balino, sí. Pero por ahí me sale Ballino y no es Ballino. Claro. Maneja muchos idiomas. Claro. Sí, yo... Todo lo que sea idiomas. Todo lo que sea idiomas, vos preguntame que yo no tengo ningún problema. Giuliano es estudiante del Colegio Micael, ¿sí? Y está haciendo una pasantía, lamentable para él, por cierto, acá en la radio, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo la tirás abajo la radio? ¿La tirás para abajo la radio? No, bueno, vos ya te diste cuenta cómo es esto. Así que, hay elecciones, antes de pasar a otro tema, hay elecciones el 26 de octubre. ¿Vas a ir a votar? ¿Estás habilitado para votar? ¿Vos sí ya tenés la edad para votar? Sí, desde los 16. Desde los 16, claro. Pero no voté la última vez, no me acuerdo bien por qué. Quería ir a votar, pero no tuve tiempo, no sé qué pasó, y no voté. Pero esta seguramente sí vaya a votar. ¿Te interesa votar? Sí, estoy medio desinteresado de la política del país, pero tendría que investigar un poco más cada candidato y todo eso. Y nada, investigar sus propuestas bien. Correcto. Para no votar a cualquiera, ¿viste? No, está muy bien. Pero sí, seguramente vote a alguien. Bueno, muy bien. ¿Votás acá o en Cipolletti, o en Río Negro, en Cipolletti? En Cipolletti. En Cipolletti. Bueno, pónganse a investigar a los candidatos. Hace bien. Sí. Es lo que deberíamos hacer todos. No rasques mucho tampoco la olla porque no votaría nadie. Te quedás en tu casa. El tema es si los investiga la justicia. El tema sería ese, ¿no? Que me ha investigado Giuliano, los investigue un poco la justicia. Bueno, Giuliano está haciendo un trabajo fantástico que tiene que ver con los medios de comunicación, pero que tiene que ver con el miedo que se impone a la sociedad con el control, y los medios de comunicación no están exentos de eso. Pero esto se me ocurre a mí, está planificado, no es una cosa que metámosle miedo a la gente esta semana. No, está planificado. Es todo un sistema que hay, y no es tan directo. Por ahí uno lo explica así teóricamente y dice, le meten miedo a la gente. No es que la gente sigue órdenes por miedo, sino nadie seguiría ninguna orden de nadie, digamos. Si yo te digo a vos, hace esto porque te lo ordeno y porque tenés miedo, no funciona así tampoco. Es todo un sistema progresivo que poco a poco va cambiando la opinión y los comportamientos de la gente. A ver, por ejemplo. Y bueno, hay varios casos históricos que recopilamos para mi libro, junto a mi tutora. Y bueno, hoy les traía un par, como para llevarlo o traerlo más a lo que es la tierra y no dejarlo tanto en el mundo teórico, porque podría yo estar hablando acá 3 horas de cómo manipulan a la gente, pero sin dejar un caso concreto sería como hablar al pedo, básicamente. Entonces, uno de los casos donde más se dio esta estructura de control a través del miedo fue la Unión Soviética, más o menos a partir de los años 30, de 1930, cuando Stalin llegó al poder, consolidó su poder como dictador de la República... ¿Cómo es? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es. Cuando consolidó su poder, digamos, implantó una dictadura en la que opinaba distinto a lo que decía Stalin y el Partido Comunista, y te mandaban a los campos de trabajo forzado en Siberia, ¿no? Entonces esto generaba todo un clima de incertidumbre y básicamente generaba que la gente tenga miedo a opinar de manera propia, y seguía lo que decían los líderes comunistas y lo que dictaminaba el partido, básicamente. Y bueno, esto continuó durante toda la existencia de la Unión Soviética, pero sobre todo en el periodo que gobernó Stalin, que era un paranoico del poder, se dio más gravemente, digamos. Y luego otro ejemplo de la otra mano política, digamos, fue lo que ocurrió en Estados Unidos con el anticomunismo. Claro. Había un senador que se llamaba McCarthy, de apellido McCarthy, que lo que decía que había que implementar era una doctrina anticomunista
en la que básicamente la sociedad no podía tener una opinión alejada de lo que era el capitalismo y debía de seguir lo que dictaminaba el gobierno, ¿no? No se podían agrupar la sociedad en distintas organizaciones comunistas porque eran vigiladas y suprimidas para que solo existiera lo que se quería, digamos, que era capitalismo. Uh-huh. Entonces, obviamente habían persecuciones políticas, habían despidos de empleos públicos. Si te investigaban y descubrían que eras un supuesto comunista, te echaban del trabajo. Entonces generaba también nuevamente un clima de incertidumbre y de miedo, en la que la gente no opinaba de manera libre y por miedo, digamos. ¿Sabés quién fue uno de los acusados de comunista y se tuvo que ir de Estados Unidos, donde había hecho toda su carrera? Chaplin. Charles Chaplin. Sí. Un tipo que había hecho casi el 80% de su carrera exitosísima en los Estados Unidos. Fue acusado por alguien de comunista. Se tuvo que ir. Bueno, esto que cuenta Juliano fue después el macartismo, la expresión macartismo se aplica sigue, habitualmente, claro, ¿no? Cuando hay persecución política. Claro, tal cual. Bueno, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hace poco ganó un intendente, no sé cómo se dice, gobernador, no sé cómo es de las ciudades de allá, que es así más tirando a lo que es el comunismo, socialismo. Uh-huh. Y Trump dice que lo hay que echarlo, hay que rajarlo del cargo, porque obviamente, imagínate. Claro, la democracia es buena hasta que eligen algo que a mí no me gusta, claro, ¿no? Exactamente. Ser, claro. Así que bueno, se sigue dando en Estados Unidos sobre todo. Uh-huh. Y bueno, después otro ejemplo. ¿Y acá? ¿En Argentina? Bueno, ese es un ejemplo que traíamos. Pero hablando de esto de Chaplin que decías vos, sí. No sé si el público vio la película Oppenheimer. Oppenheimer fue básicamente el científico que inventó la bomba atómica para que Estados Unidos gane la Segunda Guerra Mundial. Y a él también lo investigaron, a él también lo tuvieron que... Se tuvo que ir de Estados Unidos por supuesto comunista y nada, también era un personaje muy famoso que también fue investigado por la justicia. Entonces nada, se dio sobre todo en figuras públicas que en un momento fueron muy importantes para la historia del país, pero bueno, como eran comunistas ya no importaban más y se tenían que echar. Sí, o no pensaban como el gobierno, en realidad, claro. No tenían por qué ser comunistas, ¿no? Claro. Digo, en ese momento. Por ahí se llevaba que ya eran comunistas, sí, claro. Pero por ahí pensaban diferente, claro. Claro. Y después, un ejemplo muy claro, que se dio acá a partir de los 90 de nuestro país. Bueno, para ayudar a explicarlo, les traje un pequeño recorte de una entrevista que realicé a un comunicador social de Neuquén, que se llama Roberto Samar. Sí, señor. A él lo pude entrevistar y la verdad que me ayudó un montón en todos estos conceptos que fui trabajando en la investigación. Más que nada porque él también es escritor y también habla de estos temas, ¿no? Tiene 2 libros que se titulan El miedo es violencia. Entonces, nada, va por ahí la mano y nada, les compartía un pequeño recorte de una entrevista que le realicé a él. Así que lo escuchamos a Roberto Samar. En realidad, digamos, cuando se exacerban estos discursos del miedo y muchas veces se termina pidiendo más policía, tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, a partir del discurso del miedo se termina muchas veces ahumando, digamos, no un ejemplo específico, pero si vos ves el aumento de la tasa de prisionalización, es decir, la cantidad de personas presas que hay en Argentina, desde fines de los 90 hasta la actualidad, viene creciendo exponencialmente, ¿no? Y sin embargo, no necesariamente estamos más seguros, ¿no? Entonces, como a medida que pasan los años, cada vez tenemos más control, más policía, más personas presas, y sin embargo, los índices de violencia no necesariamente bajaron, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye un miedo y sobre eso se legitiman determinadas políticas de seguridad? Bueno, ahí lo escuchamos a Roberto Samar, comunicador social y escritor, que explicaba cómo a partir de un discurso que se fundamenta con el miedo, se puede construir toda una imagen de la realidad que por ahí no es así, digamos. La gente por ahí pide más policía, más seguridad y más control para combatir a la inseguridad,
pero realmente no es lo que estaría funcionando para la sociedad, ¿no? Entonces es nada muy interesante. La cuestión es más de fondo. Claro, ¿no? claro. No, el problema no es la inseguridad, sino que hay un problema que genera inseguridad. Es más profundo y por ahí no llega a esa profundidad del análisis, ¿no? Digamos, también se junta con la estigmatización, el racismo y demás cuestiones que también son analizadas en estos libros de Samar, y que mucho tienen que ver con lo que es el miedo, ¿no? La violencia y todo lo demás. Uh-huh. Roberto Samar es un habitual visitante de la radio porque forma parte del Comité Provincial contra la Tortura aquí en Neuquén, así que conocemos, bueno, estuvo la semana pasada Roberto, ¿no? Estuvo el miércoles pasado aquí con nosotros, y sí tiene mucha claridad al momento de expresar esto. Hoy el miedo, hoy, este trabajo que vos estás haciendo hoy, en la actualidad, ¿vos notás que hay algo de todo esto que escribiste está latente? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos justamente se está dando una persecución contra los inmigrantes, por ejemplo, que también está sistematizada. Hay una especie de organismo en contra de la inmigración ilegal, en la que, bueno, básicamente se persiguen a estos inmigrantes, y por ahí justificadamente, por ahí hay gente que sí tiene los papeles y son perseguidas igual por el gobierno de Trump. Y bueno, hay mucha discriminación. El gobierno, mientras tanto, da mensajes bastante violentos en contra de estos inmigrantes. Y bueno, por ese lado yo creo que se ve bastante. Y después, bueno, en nuestro país está bastante complicada la cosa también, con, bueno, discursos del presidente. Del otro lado también, entonces nada, está bastante latente ahí la cosa a nivel global, más que nada. Es un tema muy a flor de piel, digamos. Sí, no es una cuestión netamente argentina, sino que es algo global. También ocurre en la sociedad contemporánea que hay un auge con los populismos, mucha polarización, entonces nada, hay una serie de fenómenos que son bastante complicados y que exacerban estos temas de miedo, de violencia y de separación entre lo que es la sociedad, porque uno opina distinto, simplemente. Declararlo directamente enemigo. Claro. Al que piensa distinto. Juliano, ¿cuándo volvés? Vuelvo el viernes. Poné vos el día directamente. El viernes. ¿El viernes? No mires a la producción. Vos el viernes venís, listo. El viernes entonces. Sí, vuelvo el viernes ya para cerrar. ¿Cerramos el viernes? Bueno. Para cerrar, ya dar un pequeño resumencito y por ahí traigo más recortes de entrevistas. Tuve la suerte de entrevistar a varios profesionales, psicólogas, a Roberto Samar y a un sociólogo de la UNCO, que la verdad que también me dio una buena perspectiva de lo que es mi tema de investigación y lo explica muy claramente, así que por ahí les traigo unos cuantos recortes también. Y también lo que me interesa con lo del viernes es como dar la alternativa o las herramientas para combatir estas estructuras de control, ¿no? Como para no quedarnos solamente en la teoría de que nos están controlando y nos manipulan los poderosos y nada más, sino también un poco combatir con esto y tener las herramientas para saber hacerlo, ¿no? Entonces, eso un poco. Bueno, lo esperamos el viernes. Ahora te vamos a despedir porque a nosotros nos están controlando, pero con el tiempo en este momento, nada más. Creemos nosotros que nada más que por eso. Ojalá que Juliano, esperemos que sí, claro. Gracias, te esperamos el viernes. Juliano Balino ha estado aquí con nosotros, nuestro compañero, hasta el viernes, que es un estudiante del Colegio Micael en la vecina ciudad de Cipolletti, haciendo aquí su pasantía, su pasada por la radio. 10 de la mañana, 45 minutos ya, en todo el país.